A mí esto de conducir no me gusta mucho, Luis, ya lo sabes. No sé por qué estás tan contento de hacerlo por Japón. Pues porque tendremos que parar en el camino para descansar o comer algo, digo yo. Bueno, pero eso es lo normal, ¿no? Claro, pero es que en Japón tienes estaciones de servicio Michi no Eki que me encantan. Mira, de verdad, eres como un niño. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Pues seré como un niño, Laura, pero es que es verdad que las Michi no Eki, a veces comparado con las estaciones de servicio bastante cutrecillas que te encuentras por otros sitios, pues a mí me encantan. Además, es algo que yo creo que aquellos japonistas que no hayan viajado por carretera, por Japón, pues quizá desconozcan del todo. Porque claro, si decimos estación de servicio, ¿no? Aunque le pongamos el nombre japonés, Michi no Eki, pues dirán, bueno, pues estaciones de servicio, ¿no? Gasolinera, con unos baños, con mucho un restaurantito Sí, y o ya una está. tienda pequeñita con 4 cosas Y ya para está, de ¿no? contar. Y realmente no. Detrás de este nombre en japonés, del que ahora os hablaremos, Michi no Eki, mira, si nos ponemos intensitos, A ver con qué me sales. es que las Michi no Eki realmente son un poco el corazón de la vida rural japonesa, de la gastronomía Tendría que local, poner un regional. efecto de sonido, Laura, ¿eh? aunque luego haya algún comentarista muy amable, entre comillas, en Spotify que haya dicho que nos vamos por las ramas. Bueno, pues oye, son nuestras ramas, así que si queremos irnos por las ramas, pues Pero nos que vamos. somos como la monachita ahora. ¿O? Pues, ¿por qué no? No, pero es verdad, es un poco, son al final el corazón de la vida rural, en el sentido de fuera de las grandes ciudades. También ponen mucho el foco en la gastronomía local, regional, y realmente te ofrecen una manera muy diferente, muy distinta de viajar por Japón. Bueno, en cierto modo, y aquí salvando las muchas distancias que hay, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Pero no es simplemente un área de descanso donde vas, pones gasolina y a lo mejor estiras un poquito las piernas, sino que pueden ser hasta, ya te digo, en cierto modo, que tampoco nos pasemos, pero un poco un destino en sí mismo. Bueno, son una muy buena excusa para parar, ¿no? A mí me pasa, ya sabéis, lo he dicho muchas veces aquí en el podcast, no me gusta conducir y a veces lo de parar, bueno, pues como que tampoco te hace mucha alegría porque dices, voy a parar en la estación de servicio. Que son todas iguales, además, una mini tienda que tiene chocolatinas, patatas fritas, ¿no? Sí, la nevera de bebidas, gasolinera, la tienda de la gasolinera y ya está. Algunas pues tendrán un restaurantito, los baños mejores o peores, normalmente peores que mejores, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, como que no te llama nada la atención de parar. Simplemente paras porque necesitas gasolina y necesitas descansar un poco. Porque tienes el coche dándote por saco diciéndote, ¿Quieres parar a tomar un café? ¿Quieres hacer un descanso? Y sí, nuestro coche es muy pesado. Pues eso, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que hablemos hoy justamente de estas Michi no Eki. Empezamos por el nombre, ¿no? Que no es un Japón a fondo esto, pero yo creo que aquí es necesario hablar de la etimología o más bien del significado del nombre en japonés. Claro, Michi realmente significa, bueno, literalmente es camino, podríamos traducirlo por carretera también, pero literalmente es camino. Y si habéis utilizado algún tren en Japón, el Eki os tiene que sonar. Hombre, digo porque yo. Es estación. Estación, la misma estación ferroviaria, ¿no? El mismo que ponemos Tokyo Eki, ¿no? La estación de Tokio. Pues es ese mismo Eki, exactamente el mismo, con el mismo kanji y todo, ¿no? Con lo cual, realmente la traducción más literal sería estación del camino. ¿No? Vale, lo podemos ampliar un poco a estación de carretera, por decirlo de alguna manera. Más que nada porque ahora te las encuentras en carreteras. Exactamente. No en caminos de peatonales o... Pero yo creo que ese Eki al final esconde lo más importante del Michi no Eki, que es que no tiene nada que ver con nuestras áreas de servicio. Efectivamente. Nada que ver. Y hoy justamente queríamos hablar de esto, ¿no? Y explicaros un poco
¿qué diferencia estas Michi-no-eki japonesas de nuestras estaciones, nuestras áreas de servicio? Al menos las que tenemos en España y en Europa, ¿no? Me atrevería a decir. A mí lo que me gusta sobre todo es que las Michi-no-Eki, tal como están diseñadas, o el concepto en general me refiero, no la Michi-no-Eki que paséis vosotros, por la que Una en paséis vosotros particular, ¿no? en concreto, es que promueven la economía local de esa zona en concreto. Y para mí eso tiene mucho valor, sobre todo, por ejemplo, aquí permitidme el inciso publicitario, entre comillas, de nuestro primer libro, ¿no? Que hablábamos de platos regionales en diferentes, bueno, pues por todo Japón, hacíamos Sí. esa ruta de norte a sur de Japón. Hay mucho producto local que es muy interesante. Además, sabéis que lo hemos hablado también muchas veces en el podcast, en la web, cómo Japón es, para ellos es muy importante la estacionalidad del producto. Entonces, pasar por una Michi-no-Eki es como tener una ventanita maravillosa a todo ese producto, tanto local, pero también estacional, que hace que creo que se disfrute todavía un poco más de pasar por allí. Absolutamente, y esa es la razón por la que hablamos de estas Michi-no-Eki justamente en un Japonesamente, que ya sabéis que los Japonesamente siempre los dedicamos a temas más de artesanía, tradición, temas de... no sé, como sí, tradicional y en el sentido también un poco de regional, ¿no? Algo que de alguna manera promueva o nos vamos mucho a lo que no sea el turismo de masas o los lugares masificados, ¿no? Siempre como que nos centramos en temas un poquito diferentes y es que es eso, ¿no? Al final la diferencia un poco entre el área de servicio española Clásica. o europea clásica de estas Michi-no-Eki es que tienen esta un poco doble función, ¿no? No solo ofrecer una zona de descanso, además maravillosa, ahora os explicamos, sino también promover justamente la economía local y ser una ventana, como tú bien decías, a la región en la que nos Pero encontramos. es que, claro, es que esta, a diferencia de la gasolinera clásica o estándar o áreas de servicio en autopistas, ¿no? Autopistas de peaje, que Sí, son sí. genéricas y están operadas por pues, grandes empresas. En muchos casos, En Japón sí. también. Las Michi-no-Eki están en carreteras que no son de peaje y están gestionadas por la comunidad local. Y ahí está, bueno, este es el germen de la diferencia de la Michi-no-Eki con el resto de estaciones de servicio. Totalmente, no son simplemente lugares donde parar, ¿no? Antes, al principio, mencionábamos que a veces pues, paramos porque tenemos que parar, ¿no? Pero aquí, en este caso, no son solo lugares en los que tienes que parar, sino que en muchos casos son casi destinos. Es decir, tú vas por un sitio y dices... Bueno, yo lo he dicho. Exacto, ya que voy, quiero parar aquí, ¿no? Ahora os hablaremos de algunas en concreto. También es verdad que esto es algo que está, creo, que muy arraigado en la psique japonesa. Porque los japoneses hacen mucho lo de convertir en destinos sitios que a veces para nosotros, con nuestra mentalidad occidental, quizás no lo vemos como tal. Porque a veces, por ejemplo, digo, para un japonés, ir a un sitio porque se vende un producto, un dulce concreto, pues ya es un destino que merece la pena hacer el desvío. O, por ejemplo, conseguir un sello especial de X, ¿no? Que les encantan los sellos, también lo hemos hablado muchas veces. Entonces, claro, una Michi-no-Eki que tenga cosas especiales, y muchas lo tienen, pues se convierte en un destino especial. La cosa es que, bueno, queremos hablaros de ello para ver si a vosotros también esto se os convierte en un destino y especial. hasta os llama la atención, Claro. ¿no? Porque luego os contamos, os recomendamos algunas Michi-no-Eki que realmente son... Pues eso, lugares casi que hay que visitar cuando Sí. uno está por la zona. Que ¿no? evidentemente hay muchas más, porque hemos dicho que aunque en Japón hay mucha carretera de peaje, que siempre lo decimos, pero hay mucha Michi-no-Eki. Lo que yo quería decir es que muchas tienen onsen, por ejemplo, algunas tienen museos, hay parques infantiles pero gigantes, algunas tienen miradores, lógicamente también hay alojamientos y en muchos casos vamos a ver mercados de productos agrícolas de la zona, de kilómetro cero, de los agricultores que están a Claro. pocos kilómetros, ¿no? de distancia. Maravillosas, son maravillosas, ¿no? Eso sí, claro, hay que tener cuidado porque si sois como alguno de los japonistas que conocemos, Y van a empezar a coleccionar Michi-no-Ekis. no solo coleccionar las Michi-no-Ekis, sino empezar a llenar la maleta.
porque a veces apetece comprar ciertos Sí. productos que no, y muchas veces esos productos no son tan fáciles de encontrar. La Michi no Eki en este sentido es maravillosa porque tú a lo mejor estás de paso, porque vas a otro destino, pero dices, voy a parar aquí, pongo gasolina, descanso un poco y tal, pero tienes en un espacio más o menos contenido, no solamente un sitio para comer, sino también para comprar un montón de esas cosas que están todas en el mismo sitio. Es Mm, súper fácil y claro, puede ser artesanía, puede ser producto local. Ojo con los productos frescos, ¿eh? Porque claro, luego os claro, pueden poner ya problemas sé que a la hora de veis sacarlos del país. O ese sea, cuidado. wasabi Claro. maravilloso, pues ya sabéis que no podéis traerlo de vuelta, a no ser que lo paséis, Pero lógicamente, hay para aduanas. montones de cosas que sí que os vais a poder traer y no tenéis que estar recorriendo Mm, tienda tras tienda tras tienda. Incluso a lo mejor es que dices, si es que no paro en esta prefectura, pero sé que hay cosas que son ricas o que merecen la pena o que quiero tener, pues de esta manera matas dos pájaros de un tiro. sí, lo curioso es que las Michi no Eki, como las conocemos hoy en día, no son algo. Aquí no nos vamos a poner de, bueno, ya nacieron en el periodo Heian, ya cuando la corte no había coches, no había carreteras, pero es igual, ya había un. No. Vamos a ser, hoy no me voy a poner ahí intensita en ese sentido. Realmente son relativamente recientes. Se dice que la idea, el concepto de las Michi no Eki surgió así en un simposio organizado por el Ministerio de Fomento, creo, en la zona de Chugoku, en 1990. Bueno, es más joven el concepto de Michi no Eki que yo y que tú, Laura. Pues fíjate, por eso, Y por yo eso no me decía. considero tan viejo, No, solo un poco. exacto, ¿no? Solo un poquito. Entonces, bueno, se ve que durante ese simposio los participantes pues hablaron un poco de la idea que estaría interesante tener, igual que existen las estaciones de tren con ciertos servicios, ¿no? En una estación de tren tenemos Y con siempre baños baños, públicos. tienes siempre una tiendita, ¿no? Que si un convení, o tienes a veces información turística de la zona, tienes hasta a veces, hemos visto también pequeños mercaditos o tienditas también Claro, agrícolas o pero sobre cosas, todo ¿no? la idea original es que hubiera estaciones con baños públicos. Porque Claro, además Japón, también nos lo pregunta mucha gente cuando va a viajar a Japón. ¿Es fácil encontrar baños públicos? Y siempre decimos que comparado con otros países donde a veces muchísimo. cuesta un montón encontrarlos, en Japón hay baños públicos en todas partes. Sí. Entonces, claro, cuando tú tienes carreteras regionales Mm. que conectan diferentes zonas, ¿dónde tienen los baños públicos, no? Entonces, por eso surgió esa idea, ¿no? Y que tuvieran esos baños públicos era importante. Pues fíjate que en apenas 3 años se realizó un poco la primera ronda de registros y se registraron ya las primeras 103 estaciones Michi no Eki, ¿no? Después de, bueno, pues definir un poquito la estructura, ¿no? Cómo iban a ser y demás. Y a partir de ahí el concepto se extendió ya por todo Japón y los datos que he encontrado, porque no he encontrado datos posteriores, pero bueno, tengo datos de 2023, que es Bueno, bastante cerquita, tenemos más de 1.200 estaciones Michi no Eki por todo Japón. bueno, está muy bien. Está súper, súper bien, realmente. Entonces, es importante hablar y conocer estas Michi no Eki, aunque no vayamos en coche, porque pienso, por ejemplo, si hacemos una Shimanami Kaido, hasta la hacéis en bicicleta, pero podéis pasar. De hecho, tenemos algunas Michi no Eki marcadas en nuestro mapa de la Shimanami Kaido. Bueno, es verdad, exacto, porque cuando cruzamos de Imabari en Mm, Shikoku a Onomichi, ya o al revés. en la isla principal, sí, Sí, pero cuando nosotros lo sí, hicimos, sí, sí, sí. no había un autobús directo Mm. o no lo había al menos que tardase lo que nosotros queríamos, entonces subimos a un autobús hasta un punto de esa ruta que paraba justo en una Michi-no-Eki. Y luego tenemos alguna otra Y luego ahí marcada cambiábamos a otro autobús. porque queríamos ir justamente para un producto en concreto, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues ya es importante, ¿no? Entonces, bueno, como tú decías, estas Michi no Eki, pues las vamos a encontrar en carreteras más o menos principales, ¿no? Pues lo que decíamos al principio, para dar un espacio donde descansar a los conductores, pero además, de alguna manera, fomentar el turismo, el conocimiento, el desarrollo también de la comunidad local. Bueno, es que fíjate si es importante que el registro de la Michi-no-Eki lo supervisa el ministerio, el MLIT, ¿no? Que llaman. Creo que Mm, es el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo. Y lo registra
porque antes los municipios y otras entidades competentes de ese municipio lo ha solicitado, ¿no? Entonces, que es un tema que no es simplemente, por ejemplo, como poner una estación de servicio de una gran corporación, ¿no? Tiene que ver con la comunidad y la solicitud al ministerio para ver que encaja y que tiene sentido. Bueno, es que para ser declarada oficialmente Michino-X y aparecer en los mapas oficiales... Porque hay mapas de Michino-X, claro. Por supuestísimo, vamos. Pues una instalación de estas, ¿no? Una estación, tiene que cumplir al menos tres funciones principales, ¿no? Por un lado, función de descanso. Tiene que tener, atención aquí, estacionamiento gratuito y seguro. Importante. Y luego aseos que estén impecablemente limpios. Buah, esto sí que es espectacular comparado con lo que, bueno, el último viaje en coche que nos hicimos nosotros, que encontramos unos baños horribles. Además, todo disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. ¡Qué maravilla! ¿Vale? Es verdad que las veces que hemos parado en Michino-X, en estaciones de estas estaciones, es que no me gusta llamar las estaciones de servicio porque ya veis que van a ser algo más, Michino-X, los baños están impolutos. El estacionamiento siempre es muy amplio, da mucha seguridad, hay mucha luz, se ve que hay como... pues eso, mucho control. Al final es realmente un lugar en el que sí dices, puedo parar y sé que mi coche va a estar seguro. Puedo ir al baño, puedo estar un ratito fuera, no tengo que estar... ¿no? Porque a veces nos pasa cuando paramos en algunos sitios que dices, bueno, que se quede alguien en el coche, especialmente si el coche está pues lleno, esa claro, parte con las de maletas seguridad y cosas. Y que los ¿no? aseos estén impecablemente limpios, para mí ya lo sitúa. Y eso que solo hemos hablado de la primera de las tres funciones, Exacto. para mí eso ya lo sitúa totalmente en un marco diferente a todo lo que he encontrado Totalmente. por ahí fuera. La segunda de estas funciones es la de información. Tiene que tener un centro o un espacio de información con mapas, con datos sobre el estado de las carreteras, con clima. Además vais a ver, además que a los japoneses les encanta, nosotros siempre comentamos esto, que les gustan mucho los papeles plastificados. Total. Entonces vais a ver pues unas nubecitas con un solecito hecho en papelito, pero plastificado, y lo van a poner en un mapita, ¿no? Lo van a ir enganchando en un mapita, lo van a ir cambiando, te van a ir haciendo la previsión del tiempo justamente en ese mapa, ¿no? Y también vais a tener información turística sobre atracciones locales, Muy que esto importante. es algo que cuando tú paras en una estación de servicio, por ejemplo aquí en España, pues nadie No te existe. habla de atracciones locales, que muchas veces a lo mejor es una especie como de pizarra que también tienen pegados, ¿no? Esos papeles plastificados con fotos de los matsuri que hay en la zona. O los cerezos. Si vas en época de floración de los cerezos, te van a poner los mejores sitios donde ver los cerezos y cómo están. Nosotros esto también lo hemos visto, ¿no? Te dicen, en este sitio todavía están por florecer, en este sitio están al 45%. Y esto hay un señor todas las mañanas que va cambiando, ¿no? Con los papelitos plastificados estos, va poniendo las florecitas y demás. O en el Momijio. Es decir, la información turística impresionante, porque al final es eso, es información tanto de la carretera en sí, de lo que te puedes encontrar en la carretera en esa región, ¿no? Importante el clima, si hay lluvias previstas o nieblas o cosas así, y luego la información turística del sitio, ¿no? Súper bueno, también importante. porque a los japoneses les gusta mucho hacer ese turismo interno que dices, bueno, pues en España, yo digo, por ejemplo, pues también nosotros hemos hecho turismo interno el verano pasado, pero no nos encontrábamos esta información en las estaciones en las que parábamos. En las carreteras en España a veces te encuentras, ¿no? Que hay un cartel que dice acueducto de no sé cuántos o cueva de las no sé cuántos, ¿no? Y te dice, pues está 10 kilómetros, siguiente salida. Pero no, o sea, tú has parado a lo mejor en una gasolinera unos kilómetros antes. Y no te han avisado de nada de esto, no te dan contexto de qué es eso, cuánto tardas, qué merece la pena hacer. Eso no, en las Michino-X sí. Es que de hecho, al final, la promoción regional es otra de esas tres funciones que decíamos que tiene que cumplir una Michino-X, ¿no? Y probablemente es lo que más diferencia a la Michino-X del área de servicio convencional. Es el alma, al final, de este concepto, ¿no? Tienen que promover la industria y la cultura local. Es una pata igual de importante que la de darte un espacio seguro y tranquilo para descansar y
darte también información Aquí habría que hablar, genérica, ¿no?, de ¿no? qué vino antes el huevo o la gallina, ¿no? Porque Mm, piensas, cuando en otros países esto no existe, ¿es porque a la gente no le interesa? ¿O es que a lo mejor a los japoneses les interesa ese turismo también local porque tienen estos espacios que se lo ponen fácil? puede ¿Y si ser. nosotros pusiéramos igual de fácil el informar de todo lo interesante que hay en la zona? Porque yo creo que, y siempre lo digo, a nosotros Japón nos encanta, por eso tenemos japonismo, por eso hacemos tanto contenido sobre Japón, pero Japón no es diferente a otros países, pero no es único en el sentido de que Japón tenga más cosas interesantes que otros destinos. No, Lo que no, cada pasa que en lugar algunos es casos distinto. como esto Ujú, lo promocionan, y creo que un poquito mejor. absolutamente, Y creo es que a veces maravilloso. perdemos un poco de vista la riqueza que podemos tener en nuestros países, pues porque evidentemente no todos podemos ser conscientes de todo lo que hay, sobre todo pequeñas cositas regionales que a veces merecen la pena también para que no pasen desapercibidas, para que sigan teniendo turismo, para que sigan estando vivas. Y cosas como esta ayudan a que puedan, se puedan ver por parte de los conductores y digan, anda, pues no me lo había planteado, pues voy a parar o para el siguiente viaje vengo por aquí o De X. hecho, los responsables de cada Michi no Eki, que a veces son un ayuntamiento, ¿no?, de un municipio, en fin, ¿no?, ahí cambia un poco, pero tienen, ¿no?, y añaden un montón de instalaciones dependiendo de las necesidades de justamente promoción de la industria y la cultura local, ¿no? Pueden ser, como decíamos, mercados de productos agrícolas o pueden ser hasta balnearios, si es una zona pues donde las aguas termales son muy populares o son muy destacables, pues van a poner, ¿no?, un onsen justamente en la Michi no Eki. Tiendas especializadas con, tú hablabas antes de artesanía, ¿no? Pues artesanía local. Puede haber de todo, hasta lugares específicos para dar servicio a personas mayores, si es una Total. zona un poco más rural, Bueno, con yo quizá más recuerdo, gente por mayor. ejemplo, en Shikoku, por la zona de Imabari, Mm, cuando estuve participando en el Cycling Shimanami, iba con un grupo de gente, ¿no? Porque íbamos a hacer todos uno de los trayectos. Estuvimos en una de estas Michinoeki, pero claro, si tú no conoces el concepto Michinoeki, cuando llegabas a esa estación, el parking que había era tan grande y el espacio que había era tan grande, tanto de mesas corridas para comer como luego de mercado de producto local, que casi parecía un supermercado, un total, hipermercado, quiero decir, ¿no? Un centro comercial, pues como total. puede ser, pues yo qué sé, un Carrefour de esto y tal, ¿no? Que tienes montones de plazas de aparcamiento y que luego tienes pasillos y más pasillos de productos, ¿no? Pero aquí todo eran productos precisamente agrícolas locales que habían traído los agricultores. Es que yo creo Y que era al una final Michinoeki. el tema de la comida y de los mercados locales, ¿no?, es probablemente uno de los puntos más destacables de la gran mayoría de Michi no X. Luego hay algunas que tienen particularidades, ¿no? Luego os hablamos de algunas, pues eso, que si el onsen, que si un, yo qué sé, un parque temático casi, ¿no?, o recreativo, lo que sea. Son casos pues especiales, pero la gran mayoría sí que tienen siempre algo relacionado justamente con comida. Mm. Puede ser un mercado de agricultores, como decíamos, yo creo que este es el que más hemos visto, lo hemos visto en un montón de Michino Bueno, Eki. yo creo que es el pilar central de Sí, la Michinoeki clásica, ¿no? sí. Estándar. Al final, un lugar de venta directa donde los agricultores locales, los artesanos locales, los productores locales traen sus productos todas las mañanas, las ponen a la venta todas las mañanas. Ahí vamos a encontrar frutas y verduras, ¿no? Todo de temporada, que tú Ah, lo eso, muy mencionabas importante. antes, todo fresco, todo con una trazabilidad, ¿no?, kilómetro cero espectacular, encurtidos caseros, mermeladas, pero también podemos hablar de saques Eso, locales, ¿no? Hasta hemos visto pescados en Michino X, en total. Costa o Sí, sí, en sí. pequeñas islas, hay mucho pescado fresco. Es una forma súper, bueno, primero más barata, porque al final, Te evitas los intermediarios, ahí claro. está, Y no solo más barata, sino más cómoda, porque y más lo responsable que yo te decía, también. ¿dónde encuentras todo esto Mm. junto si tienes que buscarlo tú por tu cuenta en tiendas? Pues a veces te cuesta mucho más. Y no sé, y más, entre Sí, comillas, sostenible con la comunidad local, ¿no? Al final vas al origen directamente, a ese total. productor, a ese artesano, a ese agricultor, ¿no? Por un lado, estos mercados de agricultores es lo que más vamos a encontrar, pero luego
casi todas las Michinoeki tienen o un restaurante o una cafetería o puestos de comida, puestecitos, ¿no?, de comida, que suelen servir siempre especialidades locales. Esto en japonés se llama meibutsu y a lo Exacto. mejor si alguno tiene algo de memoria, ya sé que a veces los conceptos japoneses, si no estamos acostumbrados al idioma, pues pueden Sí. costar un poco más. Pero en los últimos meses hemos hecho en Japonismo, en la web, japonismo.com, artículos de cada una de las regiones de Japón. Ujú. Y en estos artículos de las regiones de Japón hay una sección en todos ellos que habla de gastronomía local dividido por las diferentes prefecturas que hay en esa región. Y muchas veces en estos artículos se habla de estos meibutsu, de cuáles son los platos de gastronomía local que encontráis en las prefecturas de cada región. Si paráis en alguna Michinoeki de esas prefecturas, vais a poder probar esos platos. Entonces, casi os recomiendo también que vayáis a nuestra web, que busquéis los artículos de las regiones por los que vais a pasar en vuestro viaje a Japón y miréis si alguno de los platos que ahí mencionamos os atrae y dices, esto tiene pinta de estar muy rico, porque entonces no tenéis otra cosa que hacer que pasar por una Michinoeki y vais a encontrar esos platos. Total. Además, bueno, tú hablabas antes de nuestro primer libro, pues también, ¿no? Hay muchos platos, claro, en nuestro primer libro nos centramos justamente en especialidades locales y regionales también. Lógicamente no podemos darlas 100% todas, no. O sea, Es que hay muchas. Teníamos un espacio limitado de libro, hicimos lógicamente una selección, pero por ejemplo, estoy pensando, la prefectura de Kagawa. Paramos en una Michinoeki en Kagawa y siempre hay udon. Udon. ¿Por qué? Siempre. Porque es el plato más clásico. Ahí está, ¿no? Entonces, si paras en la prefectura de Ehime, pues vais a encontrar, por ejemplo, taimeshi, y cítricos, ¿no? Que es el plato este con el besugo, Sí. pero vais a encontrar cítricos tanto frescos, además unos cítricos que no habréis visto en vuestra vida, o vais a encontrar zumos de todos esos cítricos que están súper buenos y que a mí me encantan. O helados, que también eso es muy típico porque hemos ido por zonas con gran producción de wasabi, pues tienen helados de wasabi. Eso es. Hemos encontrado helados muy extraños, paseando visitando ciertas Michinoeki. Entonces es una forma de conocer más justamente la gastronomía local o regional, ¿no? La gastronomía de esa zona. Y no centrarte únicamente, por ejemplo, en el soba, en la tempura, el katsudon, que son los clásicos que están en todas partes, que están muy buenos. Pero, hombre, ya que la gastronomía japonesa es tan rica y tan variada, pues qué mejor que probar esas especialidades locales. Entonces teníamos el mercado de agricultores, los restaurantes con esos meibutsu, esas especialidades locales, y luego tú antes también lo decías, ¿no? Siempre en las Michinoeki va a haber un espacio normalmente bastante grande de omiyage. Ya sabéis, los omiyage hemos hablado ya hace mucho tiempo, pero hemos hablado ya de la importancia de los regalos, ¿no? En Japón. Y ya sabéis, el omiyage es ese regalo que traemos siempre de vuelta después de un viaje. La gran mayoría de veces a los japoneses el mejor omiyage que les puedes hacer es un regalo comestible. Sí. Es decir, pueden ser galletitas, pastelitos, bebidas. Y claro, lo bueno de estos omiyages es que local. aparte de que vienen envueltos, ¿no?, de una manera muy preciosista, usando mucho plástico, eso sí, también. Esa es la parte no sostenible. La parte no sostenible, pero casi todas las veces, además, los omiyage son específicos también de cada región, porque todos estos dulces, pasteles y demás, o tienen formas de algo que es especial de la región, o además de la forma, tienen sabores que utilizan productos de la región, ¿no? Decíamos, por ejemplo, estuvimos en el verano pasado en la zona de Hiroshima. Pues todas las tiendas de omiyage, como es una zona también, todo lo que es el mar interior de Seto, pues tienes limones, tienes yuzu, tienes otro tipo de cítricos. Pues muchos de los omiyages, a lo mejor unos eran galletitas crujientes, otros eran bizcochos, otros tal, pero casi todos ellos utilizaban algún tipo de cítrico en su elaboración. Entonces, es algo que a los japoneses les gusta mucho, no solo que les traigan ese omiyage, es casi como una obligación social, pero les gusta mucho además el poder probar sabores que son específicos de un sitio, en lugar de llevarles algo
que sea estándar, ¿no? Que digas Totalmente. el Kit Kat del sabor clásico. No. ¿Por qué? Porque el Kit Kat los hay de sabores regionales y entonces es el omiyage también barato, perfecto. Por Sí, pero ejemplo, hasta porque si tiene nos que ser de vamos sabor a específico. ciertas de eso, galletas, al final Kit Kat, entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Y estoy totalmente de acuerdo, pero al final Kit Kat es como más genérico, por Claro, decirlo de pero lo alguna que te quiero manera. decir que no es, yo qué sé, pues dices, pues mira, aquí hay este Sí, sí, bolígrafo de marca X que es eso es. genérica. No, tiene que ser algo que sea específico. A nosotros nos encanta comprar estos omillagues, siempre estas cajitas de galletitas, bizcochitos, pastelitos, lo que sea. Pero ojo, porque al final acabas comprando y abulta más de lo que parece, empieza a acumularse dentro de la maleta Sí, y la no te verdad. cabe tanto como gustaría, ¿eh? Y luego da mucha pena cuando se acaban. Ya, Mucha. cuando se acaban dicen, ya no tenemos, Bueno, las se han galletas acabado. que compramos, unas de ellas en Unas estaban Hiroshima, que espectaculares. tenían una rodaja de uno de estos limones Sí. especiales, que no era exactamente un limón, ¿no? Sino un cítrico de ahí que venía como seco y confitado y tal. Pero rico, no Estaba. era como el del roscón de No, 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 Reyes, que no. la fruta esa escarchada horrible. No, 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 no. no, estaba Estaba muy rico. buenísimo. Ya veis que al final la Michi no Eki funciona como lugar para, de alguna manera, descubrir el encanto local, ¿no? No solo es un lugar donde relajarse, no solo es un lugar donde descansar, poner gasolina, ir al baño, sino que también de alguna manera es un lugar que te conecta con esa región, con esa zona. A nosotros además, y creo que a muchos japonistas os pasa igual, no sé, se nos enamora con el estómago, sinceramente. Nos gusta comer cosas diferentes, nos gusta probar mucha gastronomía local, nos gusta ver producto estacional, producto local. Entonces, claro, en las Michi no Eki es que al final dices, es que lo compraría todo. Y además, a veces los japonistas nos preguntan también o nos dicen que quieren ver el Japón auténtico, el Exacto. Japón rural. Pues Mm. una Michi-no-eki es, pues eso, una pequeña ventanita a ese Japón rural porque vas a tener contacto con gente de esa zona, vas a tener contacto con agricultores de esa zona, Y encima contribuyes a la... Bueno, a la supervivencia de esa sí, zona. de alguna manera, no quería decirlo así, pero sí, ¿no? A que ciertas zonas, especialmente algunas zonas más rurales, pues sigan estando en el mapa, justamente porque esos agricultores y esos productores y esos artesanos, pues oye, pueden seguir vendiendo sus Exacto. productos Ahora lo en que hay ese que sitio. decirles a los japonistas es que alquilen coche con el socio, el partner de japonismo, para que también, porque claro, es que van a querer alquilar coche Bueno, todos claro, ahora. ya sabéis, esto no lo decimos, no hacemos mucha cuña publicitaria de esto por aquí en el podcast, pero ya sabéis que absolutamente cualquier servicio que podáis necesitar en Japón, pues bueno, estoy casi convencida que cualquiera lo tenemos al final en la web, o si no, nos preguntáis y Exacto, os lo preguntadnos si conseguimos. os redirigimos, porque nos ayuda un poco, porque sabéis que todo Claro, lo que hacemos, estamos en 2026 ahora, acabamos de empezar, hemos hecho 20 años, os damos las gracias a todos, ¿no? Porque sobrevivimos también porque estáis al otro lado mm, y seguís escuchándonos, seguís leyéndonos, seguís viéndonos en YouTube, etcétera. Pero todo es gratis precisamente pues, porque usáis estos enlaces y entonces, pues al final es un círculo en el que todo funciona. pero bueno, además de la comida, que nosotros ya sabéis, nos perdemos en la comida, nos vamos por ahí, hablamos de los mercados, los productores y todo eso. Además Yo de la estaba comida, salivando. sí, por eso ya vamos a irnos. Bueno, Japón al final es un país propenso a desastres naturales, ¿no? Suceden cosas en Japón. Las Michi no Eki al final tienen un papel muy importante en la prevención o en la ayuda al final, o ser un lugar de refugio de alguna manera en caso Bueno, de claro, porque catástrofes. muchos de ellos se convierten o pueden convertirse, están preparados para convertirse en albergues, espacios donde se dé información de especial importancia sobre carreteras, sobre lluvias torrenciales, sobre el estado en general de esa zona, que Mm, cuando pasan cosas, pues eso, una lluvia torrencial o si ha habido un un terremoto terremoto o si pasa un fuerte. tifón o algo Ujú. de esto, pues es de especial importancia. Exacto, de hecho se ha visto, ¿no? En momentos de, bueno, de grandes catástrofes al final naturales, especialmente grandes terremotos, como, no sé, la zona de Niigata en 2004 o especialmente en el gran terremoto del este de Japón en 2011. El de Tohoku. Exactamente, muchísimas, bueno, la gran mayoría de Michi no Eki realmente se convirtieron en esos refugios para la comunidad local, lugares también desde los que se pudo planificar de alguna manera, vale,
cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Para la reconstrucción. Fueron un poco los puntos de ayuda a la comunidad local, ¿no? Y en tiempos así de crisis, pues está bien que tengan también esta otra parte, ¿no? Que no sea, porque claro, a veces podemos pensar, bueno, pero al final es un negocio, ¿no? Lo que quieren es que vayas y compres. Sí, pero no, ¿no? Ya hemos visto y espero que lo hayamos explicado bien, que hay, pues eso, hay una parte muy de corazón en las Michi-no-eki, ¿no? De darte información de la región, de promover el turismo en la región para mantener viva esa región. Aquí, ¿no? por ejemplo, porque hay veces que el concepto de omotenashi, que fue el primer japonesamente que hicimos Sí, en el cierto. podcast, a veces es un poco tramposo, entre comillas, quiero decir, porque en grandes tiendas, por ejemplo, en las ciudades más grandes, lo que decimos siempre, ¿no? Te sueltan el irashaimase, que ni te están mirando ni nada. Pero esa hospitalidad japonesa en estas Michi-no-eki realmente sí que lo vives, ¿no? Porque es verdad que puede haber un intercambio comercial, porque tú pagas por la comida, pagas por los productos, pero hay esa hospitalidad. La gente está feliz de que tú vayas, está Claro. feliz de enseñarte lo que tienen en su región, de mostrártelo, de que lo pruebes, te reciben con una sonrisa, porque además eso, les encanta que tú estés allí. Y si les encanta siendo japonés, cuando tú eres un turista y pasas por esa zona y muestras interés en los productos locales, en sus artesanías, etcétera, les haces muy feliz. De hecho, al final las Michi-no-eki surgen justamente porque ya se está hablando, ¿no? Ya en los 90 se empieza a hablar, claro, lógicamente, de esa despoblación, ¿no? El problema de la Y despoblación. claro, la también. despoblación empieza a ocurrir en entornos rurales, Absolutamente. que son los que tienen menos riqueza, los que tienen menos servicios, y claro, pues a medida que la gente necesita o irse o estudiar en algún sitio o conseguir trabajos, pues ¿dónde se encuentra todo esto? Se van a En las grandes ciudades. ciudades. Entonces también es un lugar de, al final, para dinamizar de alguna manera la comunidad local, ¿no? Y revitalizar el espacio rural. Por eso se da ese apoyo a los productores. En muchos casos son productores que lo vamos a ver, gente mayor, ¿no? O luego, si tenemos suerte, bueno, si la región tiene suerte, va a tener jóvenes artesanos Claro. que siguen, ¿no? Pero es que además también es como un centro neurálgico. Sí. Porque a medida que esta como despoblación... espacio social, ¿no? De alguna manera. Espacio social, pero también un sitio donde poder tener las cosas. Y me explico, porque a medida que surge esta despoblación, pues a lo mejor no tiene tanto interés o no es tan rentable para un pequeño productor o unos abueletes que viven en esa zona, pues tener un espacio comercial donde vender sus productos, ¿no? Porque dicen, madre mía, es que esto es muy caro, ¿cómo lo mantengo, no? Y la gente tiene que venir aquí expresamente, pero solo pueden conseguir lo que yo ofrezco, ¿no? Entonces, la Michi-no-eki es ese espacio que es aglutinador de todas esas tiendas que en lugar de tener una tienda, cada una distribuida aquí y allá, las tienes todas en un mismo sitio y es mucho más fácil para todos mantener eso en marcha. Bueno, especialmente porque si también uno de los pilares, ¿no? Que decíamos es dar a conocer el atractivo de una región en concreto, es la única manera al final factible de que todos esos productores, agricultores, artesanos, etcétera, realmente puedan sobrevivir, porque si no, tú imagínate, si ya es difícil visitar, ¿no? Un sitio, un taller pequeñito que está, o una pequeña tiendita, ¿no? Con cositas locales que está pues perdida de la mano de Dios, a lo mejor visitas una en tu viaje, pero no las vas a visitar todas. No, claro. En cambio, de esta manera das espacio justamente a todos esos productores para que puedan sobrevivir de alguna manera. Y ¿no? sobre todo pueden sobrevivir por lo que decíamos, porque no hay intermediarios. Al final Japón no es diferente al resto del mundo. Las grandes superficies comerciales pues operan con unos volúmenes que a pesar de que haya intermediarios, transportistas, etcétera, 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 pues pueden vender más barato porque ese volumen les compensa. Pero claro, imaginad si
esos productores pequeñitos tuvieran que vender sus productos en las grandes superficies, realmente ellos se llevarían un porcentaje muy ínfimo del precio que vosotros estaríais pagando y no les resultaría rentable. De esta manera, ellos os lo pueden vender directamente, el precio va a seguir siendo barato porque no En hay esos comparación. intermediarios y Ujú. sin embargo encima ellos se llevan todo el beneficio. Absolutamente. Supongo que habrá, claro, un cierto pago, ¿no?, de la comunidad con los impuestos que se paguen en esa comunidad, pues para tener la Michi no X en funcionamiento, pero al final el dinero va para ellos directamente, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y creo que esa es parte del éxito también de las Michi no Eki, ¿no? Que todo vuelve de alguna manera a ese lugar, a esa región, a ese lugar en concreto, ¿no? Pero además, hay que decirlo, aquí hemos hablado del fenómeno de coleccionar sellos, ¿no? Hemos hablado de los stamp rallies y este tipo de cosas. Bueno, pues ¿cómo os quedáis si os digo que las Michi no Eki también tienen sus sellitos, Luis? Madre mía. También tienen sus sellitos. Ya lo que me faltaba, Laura. O sea, tenemos los sellos de los castillos, tenemos las libretas donde coleccionamos los sellos de las estaciones, luego están los Goshuin, luego está tal. Madre mía, es que Bueno, vamos a pues tener que llevar una mochila con 200 yo libretas ya para voy a ir poner con todos los sellos. más que una mochila, porque mi espalda ya no puede con todo esto. Vamos a ir Un con trolley. un trolley, exactamente. Pues sí, hay gente que dice, oye, yo quiero coleccionar el sellito, ¿no? Y la postalita, todo de esas más de 1.200 estaciones que hemos Qué dicho chulo es eso. que hay por todo el país, ¿no? Entonces, bueno, es casi se está convirtiendo de alguna manera en un fenómeno cultural, ¿no? También en un Claro. momento en que también en Japón el turismo en autocaravana también se está popularizando. Yo creo que es un tipo de turismo que está volviendo. Era como en España al menos, fue muy popular. Quizá en los años 80, me atrevería Claro, a pero es decir, que por ahí. viajar en autocaravana por Japón a través de las Michi no Es X fantástico. es fantástico porque decíamos, tienen parking seguro, tienen servicios limpios, Y tienen muchas veces 24/7, duchas. claro, tienes muchas veces duchas, Sí, tienes sí, luego sí, todos sí. esos productos locales. Exacto. Es que es fantástico porque Sí. es cómodo y puedes descubrir ciertas partes de Japón sin desviarte demasiado de tu destino final. Y manteniendo un presupuesto relativamente bajo, Además, porque es eso. eso, tú puedes aparcar con total seguridad. Además, en la gran mayoría tienen, pues eso, aparcamientos también de diferentes tamaños para diferentes tipos de vehículos, con lo cual, en ese sentido, fantástico, ¿no? Pero bueno, hablamos de algunas Michi no Eki Yo creo que sí, diferentes porque o especiales. especiales. Yo creo que, espero, más bien, que hayamos conseguido venderles a nuestros japonistas las Michi no Eki como concepto, pero muchos de ellos seguro que quieren saber si hay alguna que sea especial, que tengan estas cosas únicas que hemos dicho, con lo cual yo creo que es el momento de tomar lápiz y papel y apuntarse algunos nombres. Pues venga, vamos a empezar con la que mucha gente considera la Michi no Eki number one, ¿no? Dicen, buah, es que esta es... La Ichiban. ¿Esto qué es, no? Se llama Kawaba Denen Plaza, está en la prefectura de Kawaba Kawaba, Denen ¿no lo he dicho Plaza. bien? Sí, pero Ah. lo digo para decirlo un poco más lento Perdón. por el lápiz y papel. Kawaba Denen Plaza, en la prefectura de Gunma. Esto es región de Kanto, ¿vale? Y más que una Michi no Eki, es como un parque temático, ¿no? Está lo que es el complejo de la Michi no Eki, está diseñado como si fuera un pueblito que tiene su restaurantito, su panadería artesanal, tiene una cervecería además que usa agua lógicamente local, tiene un espacio, una quesería también local, tiene talleres de artesanía. Que esto además es bastante único, porque no hay tantos sitios en Japón que vendan queso. No. Y de aquí, pues por ejemplo, un yogur que tienen así bebible, ¿no? Que se llama Nomu Yogurt, y productos de manzana, curiosamente, son muy conocidos. Así que ya sabéis, Kawaba Den Plaza, Vale. en la prefectura de Gunma. Luego, si nos vamos a la prefectura de Shizuoka, que está hacia el sur de Tokio, tenemos Ito Marine Town, que eso está en la península de Izu. Ujú. Y claro, tiene edificios ahí de colores llamativos junto al puerto, es imposible no verla realmente. Y como la otra, pues es un complejo turístico completo, porque aquí estamos en una zona de costa. Entonces hay un mercado de pescado tremendo, una zona de omiyage
tremenda, restaurantes con vistas al mar, bueno, al Océano Pacífico, siendo más específico, y tiene, que esto, ojo a ello, un complejo de baños termales, onsen, con vistas al mar. Bueno, O fantástico. sea, Es que imagínate, claro, o sea, tú imagínate cuando nosotros hemos ido en el coche, madre mía. unos baños llenos de mierda, una tiendecita de la gasolinera que tenía 4 cosas, y aquí tienes onsen con vistas al mar. Yo lo Es que peor llevo de vaya tela. ciertos baños es que están como detrás, hace un frío, Hace un frío que viajamos pela, en diciembre y está era, lleno de mierda. en fin. Fantástico. Pues mira, también en la prefectura de Shizuoka creo que deberíamos destacar Foret Nakakawane Chameikan. Lo he dicho así lentito para que podáis escribirlo bien, ¿eh? Foret Nakakawane Chameikan. En este caso, como estamos en la prefectura de Shizuoka, ¿Qué pues... es conocido de la prefectura de Shizuoka? El El té. De hecho, ese chameikan, ese cha, es de té. Exactamente. Pues básicamente no es solo una Michi-no-eki, sino que bueno, también tiene un espacio dedicado a el té. Tiene un museo y todo un centro de experiencias, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dedicado al té. Entonces, podemos... A un té específico de una marca de un té muy top, que Kawane-cha. es el Kawane-cha, por eso la tienda no dice es Naka Kawane. Exactamente. O sea, dentro de Kawane. Eso es. El edificio además ofrece vistas de los campos de té, además del río que hay justamente ahí, y luego pues nos podemos sentar en una sala de estilo tradicional y ahí pues disfrutar de una especie de ceremonia del té con, pues bueno, nuestro té local, nuestro wagashi local, todo, disfrutar Bueno, claro, ahí. es que tiene ese museo del té, que es Claro, espectacular. museo y la parte justamente de la experiencia, ¿no? Y luego además tiene una tiendita, lógicamente, hiper mega enfocada a el té. Como té no verde. podía ser de otra manera. Entonces tenéis una variedad de tés locales espectacular que no va a ser tan fácil encontrarla en otras partes, porque aquí está todo concentrado, que es una de las grandes ventajas, lo que decíamos antes, de las Michi-no-X, pero luego muchos otros productos relacionados con el té. Si os gustan los helados que decíamos, pues helados de matcha y de sencha también. Fideos soba con infusión de té en el fideo, galletas, pasteles y luego, por supuesto, artesanía, pues teteras, tazas. Os podéis volver locos aquí. Fantástico. Luego nos vamos a una de nuestras prefecturas favoritas, prefectura de Gifu, y ahí tenemos la Michi-no-Eki Skydome Kamioka. Está en la ciudad de Hida y, bueno, esta zona es un lugar famoso. Esto es Skydome. ¿Qué nos suena esto? Pues bueno, es un mirador de neutrinos. Es el Super Kamiokande o algo así, creo que se llama. Un mirador de neutrinos, madre Un mía. observatorio de física, ¿no? Yo aquí me pierdo. Física de partículas, Laura. Sí, yo es que esto me pierdo, pero bueno, dice que es de fama supuestamente mundial, está construido bajo tierra. Claro, a 1 kilómetro bajo tierra. Sí, en una antigua mina de zinc y pues básicamente está dedicado al estudio de esto, de los señores neutrinos estos. Bueno, claro, es que los neutrinos, ¿no? Pues penetran en la Tierra. Yo la física la llevo muy mal, ¿eh, Luis? Y de hecho, varias investigaciones que se han realizado aquí han conducido a premios Nobel de física. O sea, que no estamos hablando de un sitio, bueno, sí, parece que les gustan los neutrinos y te han puesto unas láminas en la pared y tal. No. O sea, a ver, lo que es, lógicamente, la instalación de investigación de los neutrinos estos, pues no está abierta lógicamente, al público, porque es una zona de investigación. Exactamente, de trabajo normal. Claro. Pero justamente se construyó esa Michi-no-Eki ahí para, bueno, ser como un poco el centro de visitantes, ¿no? El decir, como, bueno, no podéis visitar lo que es la instalación en sí, pero yo te voy a dar mucha información y acceso. Bueno, ¿no? Fíjate, si te dan información, que en esta Michi-no-Eki está el Museo de Ciencia Espacial Hida llamado Kamioka Lab y tiene encima entrada gratis. Sí. Aquí pues eso podemos, mira, me iría bien ir para entender un poco la ciencia detrás de los neutrinos. Pues lo explican además de una manera muy accesible, muy divertida para todos los públicos. Esto me vendría bien a mí. Exacto, y tiene hasta juegos interactivos para atrapar, entre comillas, neutrinos y aprender sobre sus propiedades. Sí, Pero además de este museo, la propia
propia Michi-no-eki, pues tiene un montón de cositas para disfrutar de la cultura local de la región de Hida. Bueno, aunque además el edificio principal tiene forma de cúpula, de ahí el nombre que decíamos Sky Dome, ¿no? Y dicen que los aseos, los baños públicos están diseñados para que se parezcan a como una nave espacial. Es decir, es todo como una zona muy científica, muy de, ¿no? Claro, pero estamos en Hida, Laura, y hemos dicho tú que ya las estás pensando en comer. Exacto, sí, porque en las Michi-no-eki decimos que la comida es importante. Entonces, ¿qué cosas hay en Hida ¡Hombre! que sean ricas y de las que hemos hablado muchas veces? Pues el Wagyu de Hida. Hombre, yo creo que esto los japonistas ya lo estaban diciendo todos ellos. Claro, ¿no? entonces Wagyu de Hida, maravilloso y encima, claro, de procedencia local, sin intermediarios ni leches. Luego está el ramen, el Claro. Takayama ramen, por ejemplo, ¿no? Que es muy típico, o lógicamente toda la región también de Hida. Artesanías locales, mucha cosa con madera, por ejemplo. También cositas con Joba Miso, pensando en gastronomía. Sigo ahí con... Ostras, me está entrando hambre, Luis. En fin, maravilloso también. Esta la tenemos pendiente, ¿eh? Yo creo Esta que sí, habría yo que ir, esta habría la que quiero ir. ir porque, claro, vosotros sabéis, siempre os decimos que todas las cosas que hacemos en japonismo las hacemos o bien las hemos hecho o las hacemos para nosotros, para visitarlas nosotros. Las tenemos ¿no? en la lista, ¿no? Claro, entonces por eso nos viene bien también hacer estos episodios de podcast, porque es, madre mía, Laura, la de cosas pendientes que tenemos, que todavía recuerdo cuando uno de nuestros japonistas, Miguel, hace ya unos años nos decía, pero no se os acaban las cosas de las que hablar, y es como, no. Ojalá no, tampoco, no quiero eso, pero me refiero que no, tenemos ahí la lista muy, muy larga, ¿no? Va, nos vamos a otro sitio, aquí nos vamos a Okinawa, que ahí nosotros hemos conducido justamente por Okinawa, hemos visitado algunas Michi-no-eki por Okinawa, y aquí destacaría la Michi-no-eki Kyoda. Bueno, para algunos es interesante porque vende entradas con descuento para algunos atractivos turísticos de la isla, ¿no? Por ejemplo, el acuario. Pero realmente yo creo que destaca, bueno, quizás nuestro problema es que nos gusta demasiado comer por la comida, ¿no? Pero es que a los Justamente. japoneses también. Por eso a los japoneses les encanta esta estación. Es que tiene una oferta de comida local espectacular. Tempura de mariscos absolutamente maravillosa, pero luego hay unos buñuelos, son Okinawa, son como muy típicos, se llaman sata andagi, que encima los hacen a comanda, es decir, están recién hechos. A la minute. Maravillosos, ¿no? Y luego también frutas tropicales, frutas que, bueno, en Okinawa son bastante bueno, como típicas. el shiwasa, que es Exacto. este cítrico que tanto nos gusta. Exacto. O Y tenéis bueno, productos de la batata morada, esta, que qué también rico. es típica de Okinawa. Qué rico, qué rico. Venga, nos vamos a otra. Vámonos Si no, a Fukuoka. que nos liamos, Luis. Vámonos va. a Fukuoka y aquí tenemos la Michi-no-eki Munakata. Y claro, estamos en Fukuoka, tenemos mar por el norte de la prefectura. ¿Por qué es famosa esta Michi-no-eki? Por su mercado de pescado fresco, que lo gestiona además la cooperativa pesquera local, con lo cual encima estás ayudando a esa comunidad, no tienes intermediarios, etc. Y lo que se vende en las Michi-no-eki es el pescado y marisco que se ha capturado esa misma mañana. Buah, fantástico. Aquí te puedes tomar un kaisendon, un cuenco de estos de arroz con marisco por encima. Fresco no, vamos, que casi se mueven ahí. Casi se mueve. O sushi, si queréis también, ¿no? Que decís, es que quiero ir al mercado de Toyosu a comer o desayunar Aquí sushi. mucho más barato y mucho más fresco. Aquí mucho más también. barato Bueno, y mucho más fresco. igual, pero... Lo que pasa es que tenéis que ir a la prefectura Claro, de Fukuoka. hay que estar ahí, ¿no? Luego, mira, nos vamos a la otra punta del país, en Hokkaido. Nos vamos a Hokkaido. Nos vamos concretamente a Niseko View Plaza. Niseko es una de las zonas de esquí absolutamente más famosas de Japón, yo diría que hasta del mundo. Sí, es al menos cuando la gente piensa en esquiar en Japón, el primer nombre que sale es Niseko siempre, ¿no? Bueno, aquí de nuevo... Que tiene mucha agua, porque no está ni seco. Madre mía, bueno, no habías hecho casi ninguna broma hoy, ¿no? O sea, tocaba. Me estaba confortando. Aquí destaca especialmente su mercado también de agricultores. En cualquier época del año, pero lógicamente en verano, vamos a tener maíz, patatas y melones súper famosos de Okinawa, digo, de Hokkaido. Tanto
frescos, tal cual, como luego muchos productos relacionados justamente con estos Por ejemplo, los ingredientes. helados. Y anda que no les gusta a los japoneses los productos con sabor a melón cuando llega el veranito. Ya ves, ya ves. Mira que a mí el melón a veces no me gusta, pero A mí a muchos de veces estos me parece, productos... sí, porque mira que me gusta el calpis, por ejemplo, ¿no? Esta bebida típica japonesa. Y cuando llega el verano y te sacan el calpis de melón, a mí nunca me termina de convencer el sabor, ¿no? Pero bueno, soy así de raro. Y venga, va, seguimos en Hokkaido y vamos a ir a otra Michi no Eki muy especial. Se llama Merugen no Oka Memanbetsu. 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 ¿Ah? Es una Michi no Eki que se construyó de alguna manera para aprovechar, o para, más que aprovechar, quizás sería al revés, ¿no? Para poner en valor un lugar que al final era popular entre, lógicamente, el turismo interno, ¿no? Los propios japoneses, que es un paisaje, hay una colina con unos árboles y demás, que se dice que es, un punto fotográfico súper chulo. Bueno, la colina de Cuento de Hadas. Exacto, bueno, claro, le ponen así... Le ponen un nombre ¿no? poético, pues para que nos se ponemos atraiga intensitos. todavía más. Bueno, apareció en una película, en la película Dreams, que creo que era de Kurosawa, puede ser. Entonces, como que se puso, ya sabéis que cuando hay ciertas localizaciones, salen en películas o animes en Japón, luego como que se pone muy de Claro, moda. y el caso ¿no? es que En es un turismo. paisaje, es verdad que muy bonito, en una región, si ya Hokkaido no es de lo más visitado, encima estando en esta zona, ¿no? La región de Abashiri o Host y demás, pues cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, pues claro, aquí se construyó esa Michi no Eki para que la gente que va a ver esta vista pues tenga un espacio de descanso que sea maravilloso, pero además un mercado local, como siempre, con productos agrícolas frescos de los campos cercanos, famosos por sus patatas, por su trigo, y con restaurantes con especialidades locales, como por ejemplo la croqueta local, ¿no? Que la llaman Merugen Korokoro, o por ejemplo sus fideos udon crujientes, Laura, los pari pari udon. Pero es que además tiene eso un mirador, ¿no? La propia Michi no Eki fue diseñada de tal manera para Claro, que porque desde ya ahí que puedas... ves a ver esas vistas, pues te lo vamos a facilitar. Claro, y ya dices, no, es que yo paro aquí, ya disfruto de la vista de la colina y ya, pues ya que estoy, pues me como la croqueta que tú decías, o Los los udon udon crujientes, crujientes, o lo que sea, claro. ¿no? Venga, otra Michi no Pues Eki. nos vamos a Kobe Oh. ahora y vamos a la Kobe Fruit and Flower Park Ozo. O Fruit and Flower Park. Yeah. Entonces ahí hay frutas y flores. Y flores, básicamente. Y como sabemos, siempre decimos que Kobe es una de las ciudades más occidentales, que tenéis todo ese barrio Kitano-cho de casas occidentales, pues esta Michi no Eki es un enorme parque temático de estilo europeo. Exacto, está diseñado para replicar como un pueblito, no sé, como de estilo renacentista del norte, ¿no? Norte de Europa. Aquí, pues eso, hay fuentes, ¿no? Edificios de ladrillo, así como de estilo casi holandés. Como lo que encontráis en Ámsterdam, por ejemplo. Sí, de hecho vais a encontrar tulipanes en primavera, girasoles en verano, porque ya lo hemos dicho medio, ¿no? Así de coña, en serio, pero de coña, de fruta y flores, ¿no? Pues las es que eso es flores lo que hay, sobre estacionales, hay unos grandes jardines de flores estacionales, con lo cual Pero claro, son puedes hacer jardines unas que, fotos. claro, pero es que además estos jardines, una de las actividades que hay en esta Michi no Eki se conoce en japonés como Kudamonogari, que es recolección de frutas. Ya ves. Es decir, que vosotros recogéis y coméis la fruta que hayáis recogido en esta estación. Sí, Por ejemplo, normalmente uva, melocotón, manzana, pera. Exacto, normalmente pagas un X, te dan como una cestita. Una cestita y tú la puedes llenar, todo lo que te quepa. Todo lo ahí. que te quepa en la Hay cestita. que saber hacer bien la logística de poner Exacto. bien todas las cositas para que te quepa al máximo posible. No, es que es fabuloso, pero además, claro, tiene instalaciones de un complejo turístico completo, porque tiene un hotel. O sea, te puedes alojar dentro de la Michi no Eki, que a veces a lo mejor tú vas por España y ves que hay gasolineras al lado de hostales. Sí. Pero muchas veces no son de son la misma propiedad, separados. son negocios separados, ¿no? Aquí este hotel es de la Michi no Eki, pero es que también tiene baños termales, tiene onsen, se llama Akane no Yu, y tiene un pequeñito parque de atracciones, el Kobe Omocha Okoku, reino del juguete de Kobe, que tiene una noria, un pequeño carrusel, carrusel y algunas otras atracciones para niños. Luego también tiene zona de barbacoa.
para justamente, ya sabéis que esto a los japoneses también les También. gusta mucho, ¿no? Además de, lógicamente, muchos restaurantes y, cuidado con esto, que esto es muy gracioso, hay iluminaciones específicas de invierno. Ya sabéis que en invierno, es decir, en Navidades, pero suelen empezar un poquito antes, hay iluminaciones por todas partes en Japón, ¿no? Pues oye, esta Michinoeki dice, nosotros también, nosotros vamos a poner nuestras iluminaciones de invierno con millones de luces LED que cubren ahí los jardines, se llama los el edificios. espectáculo de iluminación, se llama Kobe Illuminage. Ah, pues mira qué Y bien, claro, ¿no? decíamos, ¿no?, que las Michinoekis lo típico son los mercados, pues evidentemente estamos en Kobe, pues va a haber verduras de Kobe, va a haber Wagyu de Kobe, que es uno de los mejores, de los 3 mejores No, tipos de no. Wagyu que existe en Japón. Va a haber sake local, porque Bueno, una de las claro. 3 grandes regiones de sake en Japón es la zona de Nara, que Exacto. está por aquí. Con lo cual es que tenéis productos muy buenos, tenéis onsen, tenéis parque de atracciones, tenéis iluminaciones, tenéis hotel, es que hay de todo. Bueno, una Michinoeki hipericónica, una Michinoeki que es un destino turístico en sí mismo, una Michinoeki que ya forma parte de un gran parque, una Michinoeki que tenéis justamente en japonismo, no destacada como Michinoeki como tal, sino como destino turístico, Total. justamente, es el Parque de los Olivos de Shodoshima, Shodoshima Olive Park. Estamos en la isla de Shikoku, prefectura de Kagawa. Si os gustan además las películas de anime, ¿no?, o el turismo de anime y manga, pues aquí se rodó la película de imagen real basada en la película de estudio Ghibli, Kiki, Entregas a Domicilio, ¿no? Tienes pues una zona donde te puedes hacer una foto con las escobas de la bruja, Exacto. volando justo delante del molino, Sí. estilo tradicional europeo. Todo lleno de olivos, es maravilloso, una zona espectacular. Como nos estamos liando mucho, va, una más, prefectura de Oita. Nos vamos a la isla de Kyushu, la Michinoeki Taiyo Kinzan. Kinzan, esto ya nos debería dar, ¿no?, ahí una pista. Esta Michinoeki es interesante porque no solo tenemos esa, bueno, la venta de productos locales y demás, también está la promoción, ¿no?, justamente local, y es justamente la promoción de una atracción turística local, que es la mina de oro Taiyo. Una mina de oro que estuvo en funcionamiento hasta 1972. ¡Ostras! Y se puede hacer un tour por la mina. Exacto. Podéis comprar entrada en esta Michinoeki y ver los túneles subterráneos de la mina real, que es una cosa loquísima. Y tenéis una actividad también relacionada con lo que se hacía en la mina, que es el bateo de oro, pues que es súper interesante. Puedes intentar ahí encontrar tu Claro, piececita te de dan oro. la batea, que es este platito como lo que Sí. utilizaban los pioneros que iban hacia el oeste en Sí, Estados Unidos para que encontrar hemos visto oro, en las ¿no? pelis, Que hemos ¿no?, del visto en las oeste. películas, exacto, que tamizabas la arena en unos canales Sí. de agua para ver si se te quedaban esas piedrecitas de oro, y te puedes quedar como premio con las diminutas escamas de oro real que encuentres. Qué guay. A ver, podríamos seguir, porque hay muchísimas más. Por ejemplo, la Michinoeki Kitsuregawa, en la prefectura de Tochigi, que también es famosa por tener un onsen y una piscina termal así de muy alta calidad. Luego la Fuji Yoshida Bueno. en Yamanashi, que claro, tiene unas vistas fabulosas del monte Fuji, que está justo Lógicamente. detrás de la estación. Y luego la Maebashi Akagi, en la prefectura de Gunma también, que es quizá una Michinoeki moderna, de nueva generación, un poco con panaderías de lujo. Anda, aquí. que no les gusta esto a los japoneses también. Exactamente. Y bueno, para ir acabando, sí que me parece interesante, porque a mí bueno, creo que habla por los dos, nos gusta mucho el concepto de Michinoeki. Mucho. Ojalá poder importar, ¿no?, este concepto a España y a otros muchos países. De hecho, bueno, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que ya sabéis que se involucra en proyectos de desarrollo internacional en países en vías de desarrollo, justamente ha apoyado la expansión del concepto Michinoeki, especialmente en Asia. Lleva haciéndolo desde que surgió el concepto en 1990. Sí, de ¿no?, la momento década ha de los surgido 90. alguna en Indonesia, en el centro de Tailandia también, aunque bueno, yo creo que tienen que esforzarse un poco más porque Sí. nos gustaría ver más Michinoeki fuera de Japón Pero y en creo otros países. que como con la idea de usar, ¿no?, empleo local, fomentar el desarrollo regional,
ser también centros un poco comunitarios, hasta de prevención de desastres, en momentos que puedan suceder cosas, pues ser un poco Total. el punto, ¿no? Desde donde puedes comunicarte con toda la Lo que comunidad. pasa que, claro, Estas para son tener una buena importantes. Michi no necesitas también una buena infraestructura de comunicación, me refiero de Sí. carreteras y demás, porque Todo va evidentemente junto, ¿no? tienen que Claro, llegar los productores claro. desde donde viven en esa región a la Michi-no-eki para vender sus productos. Tienen que llegar también los visitantes de manera fácil cuando están de camino entre un destino y otro y ofrecerles toda esa información, con lo cual además necesitas una buena infraestructura turística en la región Mm. para convencer a esos visitantes ya no solo de que compren, ya no solo de que coman los productos locales, sino también de por qué no te quedas un De que poco quieran aquí llegar. y por qué no visitas alguna otra cosa que hay en la región ya que estás por aquí. Jo, Luis, me han entrado ganas de hacer un road trip De por Michi-no-eki. Japón. A Sí, mí sí. sí, A mí mira que sí. no me gusta conducir, pero ahora me ha entrado así, así que vamos a planificar un Vamos road a trip. planificar. Mátane. ¡Mátane!